Hola a todos los que nos siguen por las redes y en este espacio del podcast. Hoy día tenemos un invitado muy especial, el terapeuta físico o fisioterapeuta, como me gusta decirles, Cristian Palomino. Él fue nuestro primer invitado, ahí cuando estábamos viendo cómo manejar el podcast, que se nos cortó el video porque se acabó la batería, estábamos afuera, tuvimos algunos problemas con el audio, pero ahí hemos ido aprendiendo y mejorando en el camino. Y qué mejor que empezar este nuevo año, 2020, justamente con nuestro primer invitado, un gran amigo, Cristian Palomino. Para los que no lo conocen, porque es un fisioterapeuta muy reconocido, él estudió terapia física en la UPC, ha sido docente en la UPC, ha trabajado en deportes UPC, hizo su maestría en Barcelona en deporte y ejercicio físico, también ha trabajado con todas las selecciones peruanas de básquet, en la clínica Delgado, en la clínica del Dr. Cotillo actualmente, ha sido también terapeuta físico de la reserva del Sport Boys, y de ahí, producto de su buen desempeño, pasó al primer equipo profesional. ¿Cuándo? ¿Mayo? En abril. Abril del 2019. Sí, mayo. Entonces, nada, Cristian, un placer tenerte acá. Gracias, Dante. En verdad, un gusto poder estar de nuevo aquí. No, el placer es mío. El año pasado, cuando recién iniciabas este proyecto y veíamos ahí cómo iba a andar, estaba siguiéndote ahí en unos podcasts que has estado colgando, bastante interesantes, en relación a personas que en realidad tienen mucho que aportar, y de verdad muy agradecido de poder haber sido invitado de nuevo a tu espacio, ¿no? No, un placer. Además, de hecho, tú fuiste uno de los que me motivó. Oye, hay que hacer tu podcast. De hecho, tú ibas a hacer primero tu podcast. Seguimos esperándolo. Sí, ya posiblemente hacia este año nuevo capaz haya novedades en relación a eso, ¿no? Empezar a generar contenidos audiovisuales de carácter, de diferente tipo de temas, ¿no? Yeah. De temáticas en las cuales las personas puedan aprender o cuestionarse algunas cosas, ¿no? Relacionadas quizás a la carrera, o informativas como lo tuyo, ¿no? Que es invitar así personas y que la gente pueda ir conociendo un poco más a qué se dedican, qué es lo que hacen, ¿no? Muy bueno. Sí, es importante, ¿no? Porque hay una serie de mitos, a veces uno no sabe qué hace uno, qué hace el otro, ¿no? Claro. Es importante compartir, comunicar estos diferentes líneas de carrera, ¿no? ¿Y cómo ha sido? Yo me estaba pensando cuando te iba a invitar de nuevo, ¿no? Me acuerdo que mencionabas algunas frustraciones profesionales y de ahí, ¿cómo ha sido tu crecimiento? ¿Cómo ha sido tu crecimiento desde el podcast pasado hasta ahora? ¿Cómo ha sido tu desarrollo? Han pasado bastantes cosas en este año. Este año ha sido un año en realidad que ha estado marcado por bastantes emociones diferentes, ¿no? Bueno, cuando conversábamos ya hace un año en relación a donde estaba trabajando, pues te comentaba de que había iniciado ahí el trabajo en lo que era la reserva del Club Sport Boys, ¿no? Y ahí, gracias a un amigo, pues pude ingresar y estar con el equipo de reserva. Hacia abril-mayo más o menos sucedió por ahí algunos inconvenientes con el primer equipo, y por ahí que se me dio la oportunidad de poder ingresar, ¿no? al primer equipo, teniendo el respaldo del comando técnico del equipo de reserva, ¿no? ¿Y cómo asumiste ese reto? Porque claro, una cosa es reserva, son chicos más jóvenes, digamos, tú eres mayor, después tú pasas a profesional, eres un chico joven, tienes jugadores que son mayores que tú, jugadores que has visto en la tele o en la selección, y tú llegas. El mismo hecho también del compromiso que tenían con el anterior profesional. ¿Cómo fue ese ingreso? ¿Tenías temores? ¿Tenías dudas? ¿Cómo lo manejaste? De todas maneras, habían ciertas dudas, bastantes preguntas que realicé, porque en realidad era entrar a otro campo, ¿no? Ya entras a un espacio en donde, como comentas,
pues tienes a un comando técnico que te va a estar pidiendo cosas en relación a la recuperación de los jugadores, ¿no? Que ya va a ser de una manera más exigente, porque te estás peleando, pues, en este caso, cuando yo ingresé, estábamos peleando, pues, las posiciones de abajo, ¿no? Porque el equipo no venía bien. Además, efectivamente, no llegaste en un momento cómodo. Exacto. Era ciertas preguntas que yo me hacía también y decía la manera de afrontar este reto, porque al final lo tomé como un reto, porque llegas a un espacio el cual no es tuyo, en el cual había habido quizás un terapeuta y un médico que habían estado ya cierta cantidad de años en el club y que se habían ganado un respeto, ¿no? Y una consideración por parte de los jugadores más antiguos, y entrabas pues a un equipo de trabajo nuevo, ¿no? En donde tenías que demostrar con tu trabajo de que podías aportar al grupo. Y no solamente era eso, porque también venía la parte emocional, la parte en la que los jugadores, el comando técnico, la parte administrativa, hasta los hinchas, venían de un estrés muy alto porque el equipo no obtenía buenos resultados. Y pues de ahí vienen también ciertas anécdotas que pasé, que también te las comenté, ¿no? ¿Cómo fue tu debut? Fue muy curioso porque es algo que capaz no voy a olvidar, ¿sí? Luego de que pasa todo esto, de que yo hablo con el comando técnico de reserva, porque converso con el profe Pancho, con el profe Manzana, ¿no? Actualmente ellos están ahí con el equipo de reserva. Comienzo con Yuri, que es el preparador físico, y me dicen pues de que en realidad el primer equipo era una oportunidad para yo también poder abrirme una puerta hacia el mundo del deporte ya profesional, ¿no? En este caso el fútbol. Y tenía ciertos temores, como te digo, de no estar a la altura de la situación en la que se encontraba el equipo, ¿no? Porque lidias mucho con las emociones. Claro, y pues, llegaste en un momento de alto nivel de estrés, pues, ¿no? Porque estaban en zona de descenso. Exacto. Bueno, el primer día que llego, pues me presento. En ese tiempo el equipo entrenaba en Ventanilla, ¿sí? Una cancha que estaba en Ventanilla. Entonces llego, ¿no? Me presento hacia el comando técnico, me presentan hacia los jugadores, y pues el entrenamiento se venía desarrollando de una manera habitual, normal, ¿no? Y recuerdo bien de que en pleno entrenamiento llegan personas de la barra, ¿no? Y se saltan el muro del campo de fútbol donde entrenábamos. Y pues era una sorpresa, porque era algo que nunca, o sea, particularmente yo nunca había vivido, ¿no? Y sí era consciente de que pues el Boys es un equipo muy tradicional en el Callao y que pues tiene una hinchada bastante compleja, bastante amplia, y que son personas muy apasionadas por el equipo, son personas que inclusive prefieren comprar una entrada que almorzar, ¿no? Entonces son gente que se apasiona mucho por el equipo. Y bueno, yo asumo que por la seguida de partidos que no venían ganando y tal, pues entraron, ¿no? a tratar de en este caso hacerse sentir o algo, y fue un momento un poco denso porque yo no sabía si bajar a los camerinos, no sabía si coger mis cosas, no sabía si correr y apoyar al equipo. Entonces en esa pequeña fracción de segundos en realidad no sabes qué hacer, ¿no? Cómo reaccionar. Pero bueno, al final es una anécdota que queda, ¿no? Que hubo todo ese... Pero ¿qué tal debut? Una clase acelerada, además de lo que es el Boys, ¿no? De lo que significa para la gente, un poco lo que dices, ¿no? Claro, porque al final te chocas con eso y en realidad, como tú dices, ¿no? O sea, era el primer día que venía al entrenamiento, al final era un entrenamiento, y pues pasar por esta situación es algo que en realidad ya te queda como anécdota, es algo que siempre vas a recordar, porque al final era tu debut y ocurre este tipo de cosas que ya te marcan, ¿no? Claro que sí. Sí, es diferente, ¿no? Porque tú has trabajado en menores en la San Martín, ¿no? Claro, yo pero estuve... A ver. Completamente diferente, porque no tienen, digamos, ese arraigo, esa hinchada y ese nivel de apasionamiento que mencionas, ¿no? Bueno, trabajas en una categoría de divisiones inferiores, en la cual pues no estás supeditado a que haya una hinchada o toda una cantidad de personas que van a estar detrás de los resultados del equipo, ¿no? Lo mismo me pasaba con reserva, o sea, no hay una presión
de un acúmulo de personas que están interesadas por cómo va el equipo. ¿Y cómo asumiste, ¿no?, ese cambio? Porque es un cambio de chip, ¿no? Las otras son edades formativas, ¿no?, que tienen que llegar. Acá no, acá es resultado, acá tenemos objetivos, y si no vemos que se están esforzando, van a venir y te van a reclamar y te van a decir y te van a exigir. ¿Cómo lo viste? Porque además todas las semanas hay examen, ¿no? Exacto. Yo considero de que la parte principal de esto es el trabajo, ¿no? Es como tú planteas el trabajo que vas a realizar. Fuera de esto, encuentras una serie de debilidades, una serie de carencias en relación a material de trabajo, ¿sí?, a infraestructura, a condiciones. Entonces, y más allá de eso, la parte psicoemocional, que es importante, que te enfrentas a un estrés muy grande. Claro. Porque imagínate, vienes de perder una serie de partidos e intentas buscar un cambio que no es fácil de encontrar, ¿no? Porque no eres solamente tú, sino es... Claro, hay un montón de factores que se engranan. Además, afecta a los jugadores, afecta al comando técnico, a los dirigentes, en verdad, a toda la comunidad, a toda la institución, ¿no? Claro. En realidad sí es verdad eso. Y el cambio, la transición, es también ascendente, porque en realidad te piden más cosas, ¿no? Requieren más cosas de ti. En el equipo de reserva quizás yo no tenía el tema de los viajes, ¿no?, el tema de las concentraciones, el tema de dedicarle mucho más tiempo al equipo. Me dejó entender. O sea, yo iba a los entrenamientos, iba quizás a los partidos en días específicos, y ese era mi rol. En un equipo profesional las cosas por ahí como que cambian un poco, ¿no? Ya no solamente está supeditado a qué jugadores pueden salir en lista, qué jugadores están lesionados, le tienes que comentar al comando técnico quién puede, quién no puede, tienes que lidiar con las lesiones, tienes que lidiar con la parte de infraestructura, porque a veces quieres desarrollar cierto trabajo y la infraestructura o los materiales no te lo permiten, entonces tienes que estar ideando otras cosas. Muy creativo. Exacto. Tú que venías de estudiar en España y tenían todo ordenadito. Es complicado porque yo he trabajado ya en un equipo de preferente que es Las Rosas, y he trabajado en el San Sebastián de los Reyes, que es de segunda B, y claro, te choca también porque la infraestructura es totalmente diferente, ¿no? Y es algo a lo que quizás apunta el club también, ¿no? O sea, yo era consciente de la condición en la que estaba el club y de lo que tenía que aportar, y de que lo que aportaba tenía que sumar, ¿no? Porque era lo único que quedaba, que lo que aportes tenía que sumar para que dentro de tu área pues no hayan debilidades o sea una presión más para el comando técnico, ¿no? De que tú también realices mal el trabajo, sino que puedas ayudar a por ahí que las cosas estén un poco mejor. Y cómo, bueno, ese fue tu debut, sí, accidentado. ¿Cómo fue de ahí tu proceso de crecimiento, tu hacerte un lugar, tu hacerte un espacio, ¿no?, con los jugadores, con el comando? Porque, digamos, tú eres un evento externo, me imagino, bueno, hubieron cambios, le habrá gustado tu trabajo a la directiva y dijeron, bueno, que suba, pero no te conocía el comando técnico, no te conocían los jugadores, entonces tú tienes que hacerte un lugar ahí. Exacto. ¿Cómo fue ese proceso? Es difícil porque pasa por una cuestión de confianza, ¿no? Entonces, que es algo que no se logra de la noche a la mañana, y como dice el dicho, es difícil de conseguir y fácil de perder en un entorno que muchas veces hay mucha desconfianza. Exacto. Como te comentaba al inicio, parte de un tema de confianza. Como tú dices, es difícil de conseguir, y que al final lo tienes que ir demostrando o ganando a través de trabajo y de cómo actúas dentro de, ¿no? Pero para eso tienen que darte la oportunidad, porque de repente te ven y dicen, no me toques, ¿no? Y no te dan ni siquiera la oportunidad de que trabajes con ellos. Y me ha pasado, porque han habido jugadores que en realidad pues confían más en el trabajo de otra persona, pero es porque nunca has trabajado con ellos. Claro. Y te dicen, no, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a tratar aquí porque... Y es normal, porque obviamente si trabajas 3-4 años con una persona
Esa y persona ya- se ha ganado su confianza, Exacto. lo cual Entonces, es natural. es normal de que esa persona quiera ir a tratarse con otra persona porque es parte de la confianza que él ya tiene con esa persona, ¿no? Entonces, salud. Gracias. Ganarte un espacio ahí no es tan sencillo. Y más con las personas que ya en teoría son los referentes del equipo, ¿no? Claro. Entonces, por ahí que cuesta un poco más. Hubo una transición también porque desde que yo llegué, pues llegué y había un comando técnico, Ujú. ¿no? Que tiene una idea, Ujú. un estilo de trabajo, y pues a mediados de año hubo un cambio de comando técnico, Ujú. que también llega con otra idea, con otro estilo de trabajo, Ujú. ¿sí? Jugamos, bueno, se juega mucho de la mano con la parte de la preparación física, Claro, ¿sí? sí. Gracias a Dios, pues los dos preparadores físicos que han estado, tanto el que estuvo en la primera parte del año como el que estaba en la segunda parte del año, pues confiaron bastante en el trabajo que se podía realizar, ¿no? A nivel de estaciones preventivas. Te generaban un pequeño espacio de tiempo en el cual tú podías realizar estaciones preventivas para tratar de disminuir el riesgo de las lesiones que pueden haber, ¿no? Yo en realidad cuando llegué encontré varios déficits, Ya. pero déficits que ya venían de tiempos pasados. Encuentras muchos déficits en los deportistas, bueno, en este caso en los futbolistas, que pasa por despreocupación de ellos mismos, ¿no? Y que pasa quizás por un trabajo previo que no hayan hecho. Pero qué importante que te hayan dado ese espacio, ¿no? De darte una estación para que puedas trabajar con ellos, porque a veces también un poco como el psicólogo no, tú eres de consultorio, de gabinete y te los mando y no tienes esa estación, no te brindan esa posibilidad de tener esa estación. Y entiendo también que hay déficits previos, un poco por negligencia, otro poco por ignorancia, con lo cual hay que hacer un trabajo educativo muy importante también. Exacto, o sea, es complicado porque hay muchos de los jugadores que en realidad, como habíamos hablado al comienzo, o no confían en el trabajo o viene la ley del jugador de fútbol, ¿no? La ley del menor esfuerzo, Sí. de con lo más mínimo poder intentar alcanzar cosas grandes. Entonces, lidiar un poco con eso, cambiarles el chip, hacerles entender de que quizás ese pequeño trabajo que realicen los va a ayudar a mejorar ciertas condiciones que en el campo quizás se puedan notar, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? Porque estamos hablando de... Claro, tú eres un fisioterapeuta, estás lleno de habilidades técnicas para mejorar la recuperación, la musculatura y demás. Pero todo lo que me estás hablando son de habilidades sociales, asertividad, cómo te manejas con ellos, cómo entras, cuándo entras, para generar de ahí recién esa posibilidad. Entonces, ese manejo personal es muy importante para lograr generar esos espacios, ¿no? Sí, es muy difícil, como te comenté al inicio, es muy difícil lidiar, ¿no? El proceso de comunicación, el proceso de confianza, el proceso de ganarte a un deportista, Uh-huh. porque, como tú comentas, así como fácilmente puedes ganarte la confianza de uno, rápidamente la puedes perder también. O sea, Claro, porque eres humano también, ya pum, hiciste algo y no le gustó, le dolió, no sé, exacto. o no entendió y de repente ahorita te va a doler un par de días y de ahí estás mejor y dices, no, me duele, estoy peor, me ha fregado, ¿no? Y si quieres buscar excusas, peor, ¿no? Si quieres buscar culpa, no, me ha fregado él, Exacto. Es súper delicado en ese sentido, ¿no? Claro, y es complicado porque tienes que tratar de hacer tu trabajo lo más responsable y lo mejor posible, porque en realidad la culpa quizás, así no sea tuya, siempre va a incidir del deportista hacia decir, no, es que no hicimos esto, no, es que no trabajé esto, ¿me dejo entender? Uh-huh. Hay un juego de egos muy alto también, ¿ya? En relación a los deportistas, entonces tienes que lidiar también con eso. No, y además hay factores que van a influir en tu trabajo que escapan a ti, que es, por ejemplo, bueno, la misma preparación física y las cargas, el mismo cuidado personal del deportista,
Entonces, claro, es más fácil echarte la culpa a ti y no revisa cómo durmió, si durmió, qué comió, qué no comió, si descansó, si no descansó, qué actividades personales hizo, y etcétera, ¿no? En realidad sí. O sea, por ejemplo, nosotros a mitad de año, cuando hubo ese cambio de comando técnico, se hizo una mini pretemporada. Porque se veía de que los jugadores, muchos de ellos, pues, o no habían pasado por un buen proceso de pretemporada, o físicamente no estaban acondicionados para los siguientes partidos que iban a tener, ¿no? Entonces se veía mucho de que jugadores que se acalambraban muy rápido, se fatigaban muy rápido, que no llegaban a terminar los 90 minutos de un partido de fútbol, ¿no? Ya. ¿Y llegaste que entraste y evaluaste a todos? En llegada ya habían pasado por un proceso de evaluación, porque yo llego en una transición de mitad de temporada de apertura, más o menos, en donde ya habían tenido previamente un proceso de evaluación, en donde ya habían tenido previamente algunos resultados y tal, y en donde ya estaban trabajando ciertas condiciones, ¿no? A través del preparador físico. Ajá. Ahora, cuando yo llego, recién es que a mitad de año se hace una pequeña reevaluación, ¿no? Para ver algunas condiciones de algunos jugadores y ver cómo podemos mejorarlas, ¿no? Se hace esa transición de una pequeña mini pretemporada cuando hubo un espacio de tiempo ahí de la Copa América, en donde realizamos, pues, ¿no?, mejoras en las capacidades funcionales, físicamente el preparador físico hizo lo suyo. Entonces por ahí que se notó un cambio en relación a, ¿no? Y también es parte del chip, ¿no? O sea, de poder darle esa confianza al jugador y esa alegría que quizás faltaba, ¿no? Porque había como te comentaba, terminamos la apertura en una posición en donde estábamos en zona de descenso, estaban bajoneados, en donde las personas estaban bajoneadas, en donde, o sea, no es lo mismo entrenar sabiendo que vas a pelear un título que entrenar sabiendo de que si no ganas va a venir toda una hinchada para la parte administrativa te va a pedir resultados. Entonces juegas ya con un estrés de por medio, ¿no? Inclusive hasta miedo, quizás. Claro, por diferentes reacciones de la barra o por tu misma estabilidad laboral. Exacto. Y por el mismo estigma también, ¿no? De no querer bajar. ¿Y cómo manejabas? Porque a veces hay una línea delgadita entre la terapia física aplicada al deporte y la preparación física. Y a veces he observado como que resistencia de los preparadores físicos. Gracias a Dios. Para que no se sienta invadido, ¿no? Exacto. Gracias a Dios, los dos preparadores físicos que en ese tiempo estuvieron, bueno, el año pasado que estuvieron con nosotros en las 2 temporadas, nos permitían poder tener ese acercamiento hacia los jugadores y que ellos puedan conocer un poco el trabajo que nosotros hacemos, ¿ya? Si bien es cierto, hay una línea bastante estrecha, ¿sí? En el cual pueden confundir la preparación física con la fisioterapia. Nosotros, más allá de prepararlos físicamente, como lo dice su nombre, lo que hacemos es encontrar los déficits que los deportistas tienen para poder mejorarlos, y que al mejorar estos déficits en su trayecto de la preparación física no sufran quizás una lesión o puedan generar su máximo rendimiento. Claro, pero tiene que haber una relación, o sea, es una relación completamente cercana con el preparador físico, y entiendo que además, y no sé si ha funcionado así, tienes que estar muy de la mano asesorando y siendo parte de la planificación. Exacto. Porque el preparador físico puede hacer su planificación y, bueno, para uno le sirve, para otro no, a otro le perjudica. Exacto. Por ejemplo, en la segunda mitad del año donde coordiné bastante el tema de la estación preventiva y el trabajo que iba a realizar el preparador físico, coincidíamos bastante en los días de mayor carga, ¿no? Porque a veces él me pedía, por ejemplo, necesito estaciones en donde incidas la capacidad funcional fuerza, ¿no? Entonces yo tenía que crear o manejar ejercicios que en su mayoría no le gustaban a los jugadores, porque decían, no, que mucho, que no sé qué, que carga, pero es que si te piden fuerza, es fuerza. Entonces manejaba
protocolos o estaciones de fuerza a través de diferentes herramientas con cargas de peso, con cargas de su propio peso. Pero no todos tienen la misma fuerza. Exacto, ahí es donde tienes que tratar de manejar y controlar las cargas que le vas dando. Y normalmente lo que yo hacía, bueno, fuera de los materiales que también no eran los materiales en una condición de mucha cantidad, sino que teníamos lo necesario quizás. Tenías que hacer como circuitos. Exacto. Entonces yo trataba de manejar cargas en las cuales sabía de que si es que por ejemplo, realizaba un ejercicio con una carga de 10 o 15 kilos, ¿no? Y que sabía que todos podían pasar por esa carga sin generar alguna lesión, sin generar alguna alteración, o que alguien no pudiera hacerla. Ya. ¿Me dejo entender? Estás con el mínimo. Exacto. Ahora, en ciertos momentos a los que en teoría eran personas más grandes, más voluptuosas y tal, obviamente decían, oye, pero esto no... Claro. Y es parte de un déficit que tenemos que ir manejando, porque al final, claro, él te dice, pucha, esta carga quizás para mí no es, yo puedo levantar 50 kilos. No trabaja fuerza, ¿no? Ahí. Entonces, por ahí que también encontramos esos déficits, pero ya era un déficit de poder encontrar un espacio, unos materiales necesarios para poder trabajar con esa persona. Sí, porque siempre me llamó la atención, claro, en fútbol trabajan todos juntos, entonces yo veo como que hacen todo lo mismo, pero en verdad, hasta donde tengo entendido, la preparación física en verdad es específica y lo que le sirve para uno sirve para otro, lo que para uno es mucho peso, para otro es muy poco peso, o sea, porque no tienen igual flexibilidad, ni igual fuerza, ni igual resistencia, ni igual velocidad. Entonces, claro, los estímulos que necesitan son sumamente personalizados, creo, ¿no? Exacto. Pero ahí también vamos a la transición de que nosotros no vemos tanto la carga como tal, sino el movimiento que realiza hacia esa carga, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo podría mandar un ejercicio de zona media, ¿no? De core, a uno de los chicos, y lo que yo más buscaba es que me activara las estructuras correctas en el momento que estaba realizando el ejercicio, más que las repeticiones, las series, las cargas, me dejo entender. Entonces, pero a ver, corrígeme si me equivoco, pero las mismas cargas de los trabajos en core tienen niveles. Exacto. ¿No? Porque para uno puede ser, el planking es un recreo para uno y necesitan niveles superiores, y para otros están muriendo haciendo ese ejercicio. Por ejemplo, en ese tipo de cargas, en ese tipo de movimientos, lo controlas por tiempos y le dices a la persona, tú manejas un tiempo estándar, ¿ya? A las personas que sabes que quizás no van a resistir el movimiento o que no van a poder controlarlo, le dices hasta donde tú puedas. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto, ya hay un intervalo de tiempo estándar, la persona que sabe que no va a poder lograr o que va a empezar a compensar muchos movimientos para poder generar el ejercicio bien, cede. Claro, tú trabajas mucho las estructuras funcionales para que estén óptimas, combinando con las exigencias que te da el preparador físico. Y necesito ahorita trabajar más fuerza, más resistencia, más lo que quiera trabajar. Y es complicado porque en realidad parece sencillo. El mismo hecho de armar... parece sencillo porque... De armar una estación... ¿Cuántos jugadores eran? Eso, o sea... Algunos dicen, no, pero eso es una estación funcional, es una estación... No. Y en realidad es complejo porque, como tú dices, lidias... Primero, desde que llega el deportista, saber si desayunó o no desayunó. Es otro factor, ¿no? Si descansó bien, si no descansó bien... Si tiene la actitud y las ganas... ¿Cómo está su motivación ese día? Sí. Exacto, si tiene la actitud y las ganas para poder hacer el ejercicio... Un montón de variables. No sabe si tuvo algún problema con la familia. Y lo otro que comentábamos, que no todos manejan la misma cantidad de carga. O sea, que hay algunos que van a poder generar mayor carga y otros que van a generar menor carga. Entonces, y lo otro que no estamos considerando también, como dices, que tiene que ver un poco con esto, pero no lo he dicho directamente, que es la fatiga. O sea, la fatiga del esfuerzo del partido, tiene que ver con el descanso que mencionabas, con la alimentación. Entonces, claro, oye, pero a mí me sale que tú puedes hacer esto de repente, pero claro, no todos los días estás igual. Exacto. Me parece un trabajazo y súper complejo
estando atento a todos los detalles que hay que cuidar, ¿no? Y es un poco curioso porque en este caso nosotros, el comando médico como tal, ya tenía una estructura de trabajo, ¿no? Que estaba bastante relacionada con las condiciones que pedía el preparador físico para ese día. Uh-huh. Y claro, es llegar, y no solamente es llegar, es armar las estaciones de trabajo, o bueno, tu estación preventiva, y en paralelo tener que ver quiénes han llegado con algún tipo de molestia, dolencia, claro, o quiénes están lesionados y tienen que trabajar. Entonces estás en la transición de todo el tiempo estar monitoreando si tienes que estar acá con un jugador, y después que un jugador se resiente porque no lo atendiste porque estabas armando la estación preventiva, y luego me dejo entender. Entonces eso lo haces en simultáneo, no haces antes las sesiones, las estaciones, perdón, no las arman antes. Claro, en teoría nosotros llegamos en un horario, por ejemplo, ¿no? El entrenamiento como tal, ¿sí? Empieza a 10 de la mañana. ¿Sí? Te estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí? Y dura aproximadamente entre 2 a 2 horas y media. 12 y media. ¿Sí? Si el entrenamiento empieza a las 10 de la mañana, quiere decir que cuando el entrenador llame, todos tienen que estar ya ahí en el centro a las 10 de la mañana. Nosotros llegábamos entre 8 y 8 y media. Uh-huh. ¿Sí? En el cual utilizábamos aproximadamente cerca de 20 a 25 minutos para poder armar la estación de trabajo. Y a la par, en el tiempo que queda, hasta pues quizás 10 minutos antes de las 10, ver la cantidad de personas que están quizás con alguna molestia, con alguna dolencia, con ya, fatiga, digamos, ¿no? tratamiento particular. Exacto. Ahí antes de... Entonces imagínate, en este caso estás lidiando con 33, 35 jugadores. ¿Son tantos jugadores? Sí, eran bastantes. Plantilla larguísima. Eran bastantes. Y hacia la apertura eran mucho más, eran casi como 40 jugadores, creo. Entonces, lidias con una cantidad bastante grande. Hacia el clausura, perdón, ya estábamos hablando de 30 jugadores quizás, más los arqueros, ¿no? Que eran 3, 4. Estás hablando de 34 hasta 35 jugadores. Entonces, imagínate, o sea, que 2, 3, 4 te digan que tienen una molestia, o sea, en quizás 40, 50 minutos tener que ver a 3, 4 personas e intentar solucionar el problema que tienen, o sea, no es tan sencillo. Que probablemente además el problema que tienen no es de ese día. Exacto, es algo que pueda venir desde antes, ¿no? O algunos que vienen y dicen, no, ¿sabes qué? Dormí mal, o no hice esto, porque al final ellos salen de entrenar y tú no sabes qué es lo que hacen hasta el día siguiente que regresan. O sea, no hay un claro, ahí ya control. depende de la madurez, del profesionalismo, de cómo se manejan, y lo que hablamos, o sea, realmente, claro, cómo son los cuidados que tienes, o si no tienes cuidados. Exacto, y ya va como tú comentas, del hecho profesional, del hecho personal, ¿no? A veces cuesta entender, ¿no? Pero la herramienta de trabajo del jugador es su cuerpo. Entonces, como cuides ese cuerpo, a veces cuidan más sus carros que su cuerpo, pero es como su carro. Haciendo una analogía, digamos, el carro hay que llevarlo al taller, hay que cuidarlo, hay que hacerle su mantenimiento, ese cuerpo también tienes que procurar cuidarlo de la mejor manera para que funcione mejor a corto plazo y para que pueda durar más y tengas una carrera profesional lo más larga y óptima posible, porque es una carrera corta, ¿no? Pero el fútbol, en un abrir y cerrar de ojos, pasa, ¿no? O sea, en realidad, como futbolista, como deportista, si estás metido en el deporte profesional o de alto rendimiento, en realidad, como tú dices, o sea, si utilizas tu cuerpo como herramienta de trabajo, hay muchas maneras de poder malograr tu herramienta de trabajo. Sí. Entonces hay que cuidar mucho, ¿no? Y bueno, y lo que es clave ahorita es el desarrollo profesional de tu área, ¿no? Donde a mí es otro deporte, pero creo que es donde más ha sonado mucho, es en el tenis. Como antes los jugadores, o sea, hace 10, 15 años, los jugadores no solían pasar de los 28, 30 años, y ahora hasta hace unos pocos años tenías todos los que eran el top 10 eran mayores de 30 años. Y me acuerdo de una entrevista que le hacían a Andy Murray, dice, ¿cuál es la diferencia? No, la diferencia es
la ciencia de la terapia física, ¿no? Que ahora todo lo que tenemos ahora no se tenía antes, no se conocía, no se manejaba y o sea, Federer va a llegar a los 40, o sea, eso era impensado en un deporte como el tenis, que, bueno, tú sabes mejor que yo, pero las cargas que tienen es como el deporte, no paran, ¿no? Una semana y otra semana y otra semana, sí, y juegan un día y el día siguiente, el día siguiente, el día siguiente. Son cargas bastante altas. Por eso los jugadores se quejan un poco del calendario, ¿no? Pero cómo ha avanzado y cómo le permite ahora todas las herramientas que tiene la fisioterapia para, como dices, ¿no? Que el cuerpo esté óptimo, que el cuerpo esté bien, para que el preparador físico pueda trabajar, entonces que sea más eficiente en términos de rendimiento y que además pueda durar más y mejor. Eso me parece impresionante. Bueno, el mismo Claudio Pizarro en Alemania tiene 40 años y bueno, sigue jugando, sigue vigente, no juega tanto como antes. Pero igual es impresionante, y en uno de los puestos donde se suelen retirar más temprano porque son de los puestos que más golpes reciben, que es de delantero, ¿no? Sí. Mira, la carrera como tal, en realidad la carrera ha avanzado un montón, ¿ya? Hoy en día hablar de contar con un equipo, un comando donde no haya un profesional de fisioterapia, uh-huh, es en realidad impensado. Inclusive hasta el mismo equipo como tal te lo pide. ¿Y dónde está el fisio? ¿Y dónde está el médico? ¿Y dónde está el bueno, eso me parece espectacular, es genial, ¿no? Porque efectivamente tienen un espacio completamente ganado ya en los equipos de primera división del fútbol peruano, y me parece fabuloso. Exacto, y fue una de las cosas que me pasó en las últimas fechas, quizás cuando el equipo viajaba a jugar de visita, ¿no? Uh-huh. O viajábamos a otro lado. ¿Por qué? Porque, claro, cuando estábamos aquí en Lima, nosotros concentrábamos en un hotel, llevábamos nuestros equipos, uh-huh, teníamos un comando médico en donde estaba el médico, el terapeuta, 2 auxiliares, entonces por ahí que el manejo, el abordaje se podía hacer de una mejor manera. Cuando viajábamos, pues viajaba el médico, viajaba yo, uh-huh, y imagínate, estás hablando de poder ver en un día a 18 jugadores, ¿no? Entonces, no es sencillo, ¿no? Es complicado. ¿Y cómo manejas tú tus cargas de trabajo? O sea, 18 jugadores en un día. Es complicado porque justamente era algo por lo que quizás yo peleo, o a veces lo comento, ¿no? Y digo, o sea, hacer el manejo de una cantidad de jugadores alta, estás hablando de grupo ya, estás hablando de un grupo de trabajo. Es complicado cuando quizás hayan ciertas lesiones o dolencias de diferentes estructuras, uh-huh, y estás hablando de diferentes personas, entonces complicado porque le tienes que dedicar cierta cantidad de tiempo a esa persona. Claro. Y lo que yo siempre he dicho, somos en los viajes quizá la persona que más trabaja. O sea, de hecho, yo siempre he dicho, los que siempre he visto más horas hombre son ustedes. Y es algo que me ha tocado vivir en carne propia. O sea, ahora que estoy metido en la parte ya de fútbol profesional, es verdad. O sea, te vas a un viaje, llegas, apoyas quizás con algunas cosas administrativas, con algunas cosas logísticas, que como no viaja todo el equipo, todo el personal, pues tienes que apoyar. Y a la par de ello tienes que lidiar con ir a hacer las revisiones o las rondas, en donde tienes que ir viendo a los jugadores, ver si tienen algo, si no tienen algo, y al final se te pasa todo el día y no descansas, o sea, no descansas. Claro, pero ese es el otro tema, por eso te decía, ¿cómo regulas tus cargas? Porque tú estás sometido también al estrés del resultado, ¿no? Tú eres partícipe de ese resultado y quieres ese resultado. Estás directamente vinculado en tu trabajo con el deportista, pero tienes el estrés del resultado, tienes el estrés laboral, tienes fatiga, de repente quieres comer y Cristian, ya no comiste, no tomaste agua, no descansaste, no dormiste bien, siempre se pregunta, bueno, las manos también se te contracturarán, ¿no? En realidad lidias ya un poco con eso. Yo creo que pasa también ya por un tema de costumbre, porque algunos te dicen, oye, ¿cómo puedes trabajar tanto, no? Y yo creo que así como cada profesional, uh-huh, tiene diferentes herramientas, nosotros no somos ajenos a eso, o sea, tenemos diferentes herramientas que nos ayudan a poder velar por los jugadores fuera del conocimiento, ¿no? Uh-huh. O sea,
tratamos de buscar opciones de herramientas de trabajo que nos ayuden a poder generar el tratamiento de alguna lesión o de alguna molestia que tenga el deportista, ¿no? Entonces, si tú logras conocer a través de lo que sabes qué es lo que tiene o qué es lo que puede tener, te ahorras tiempo y fatiga, tanto mental y física, de poder estar haciendo algo que quizás no bueno, eso es tu expertise profesional, que exacto, digamos, eres más eficiente en el uso de tus recursos. Exacto, entonces por ahí que te ayuda, pero de todas maneras, en mi caso, por ejemplo, cuando yo viajaba, sentía que no es que me faltara un tema de energía, sino que me faltaba tiempo, ¿no? Porque a veces podía estar entre hora y media, 2 horas con un jugador y sabía que terminaba y tenía que ir a ver a otro jugador. Entonces, no acababas. Exacto, los tiempos a veces son cortos porque, claro, llegas y ya tienes todo un itinerario. Mira, a esta hora vas a almorzar, a esta hora vas a merendar, a esta hora vas a cenar, a esta hora vas a dormir. Entonces, entre esos tiempos tienes que ir lidiando de ir a ver a los jugadores. Y imagínate, o sea, no estamos hablando de 2-3 personas, estamos hablando de 18, que por ahí es una cantidad numerosa, ¿no? Entonces, es una de las cosas que quizás puedan cambiar para el siguiente año, que quizás se pueda pedir un mayor apoyo, ¿no? Cuando estábamos aquí igual se generaba el apoyo y el trabajo era bueno, pero como te digo, o sea, había una falta de tiempo, ¿no? Y tú llegaste y ya estaban peleando, estaban en zona de descenso, estaban así medio bajoneados. ¿En qué momento empezaron a hacer el cambio? Empezaron a ver, oye, esto sí lo podemos sacar adelante. Ha sido toda una complejidad de emociones, porque cuando llegué, y como te comento, había una carga de estrés bastante alta, ¿no? Por los resultados que habían, no solo por la parte de los jugadores, sino por la parte del comando técnico, de la parte administrativa y de la parte de hinchas, claro, ¿no? Hay ciertos jugadores a los que se les llama jugadores con jerarquía, porque quizás han estado mucho más tiempo, quizás son jugadores que tienen más edad, más experiencia, habiendo jugado y regulando y controlando las emociones en ciertos momentos, ¿no? Y son quizás hacia la segunda mitad del año los jugadores que han llegado fuera del grupo que ya estaba, que era un buen grupo, lidiar con todo este estrés, con toda esta cantidad de emociones, con toda esta energía de poder decir, no, mira, sabes que esto lo sacamos adelante. Y no solamente es decirlo, sino demostrarlo dentro del campo, ¿no? Porque a veces tú puedes querer mucho, pero el resultado tampoco te acompaña. El fútbol es un deporte claro, que es así, que te da un vaivén de emociones muy fuertes. Puedes estar alegre porque estás ganando 2-0 en el primer tiempo y terminar en el camerino peleándote con el compañero porque terminaste perdiendo el encuentro por errores, ¿no? Entonces, lidiar con todo eso. Hacia la segunda mitad del año siento yo que se encontró por ahí una línea, ¿no? No del todo, porque ¿cuándo es que cambian de comando? El comando técnico cambia en la mitad del año, cuando hay este receso de Copa América y hay hacen con ese comando la pretemporada. Exacto, con ese comando técnico nuevo que llega, se hace una pretemporada, una mini pretemporada en Asia, y ya se llega con otro pequeño chip, ¿no? Y es por ahí que se empiezan a dar los resultados, porque llegas y empiezas a ganar 2, 3, 4 partidos que obviamente anímicamente te viene bien, ¿no? Claro. Que te da esa energía, esa alegría de querer continuar con eso. Por ahí que hay resultados que no se dan, pues el fútbol no siempre ganas, pero ya ibas saliendo o sea, algo que ya lo veías impensado, de decir, claro, mira, ¿sabes qué? Con esta cantidad de puntos que hemos hecho en la apertura ya lo es posible. Y ¿cómo se llama? Y es loco porque, mira, en el clausura, si tú ves la tabla del clausura, estamos peleando por ahí los 5 primeros puestos. Sí, yo vi que estaba muy bien. Y si tú ves en la apertura, te da una cara totalmente diferente. Claro. Por eso había que ver el acumulado, ¿no?
Entonces... Que esa es otra cosa que a veces confunde. Exacto. Porque estás ahí y dices, estamos acá, y pierdes de vista el objetivo principal, que es el acumulado, que es mantener la categoría, porque estás muy bien y una de las cosas, aunque suene un poco te puedes enfocar. Una de las cosas, aunque suene un poco descabellado, a las que aspirábamos, era ¿por qué no ganar el clausura? O sea, lo que comentaba la gente, ¿no? O sea, ¿por qué no los jugadores, el comando técnico, nosotros, ¿por qué no pensar en poder ganar el clausura? No tanto pensar en que estás, o sea, ya cambias ese chip de pensar de que no, estoy peleando el descenso, no, vamos a ganar el clausura porque tenemos a la gente, tenemos las condiciones para poder ganar el clausura. Entonces ya vas con el chip de eso y no con el chip de que, no, mira, ¿sabes qué? Yo tengo que seguir peleando porque estoy abajo. Entonces eso quizás también ayudó un poquito a que pensemos en que teníamos que ganar, fuera de que no te deja de lado el hecho de que, mira, estás abajo, pero ayudó, ¿no? Y en realidad las últimas fechas fueron fechas de bastante carga emocional, bastante tristeza, porque veías de una transición del partido con Huánuco, en Huánuco, que lo pierdes y que ya piensas lo peor, porque venías a jugar acá con Binacional, que es un equipo bastante difícil, y jugabas al final en Huancayo, de visita, claro, la altura. Entonces veías por ahí 2 partidos, veías a la San Martín que estaba ganando, veías al Comercio que estaba por ahí en puntos contigo. Entonces por ahí que te da ya a pensar, jugadores frustrados, jugadores emocionalmente mal, porque veías que habías perdido este partido y que te quedaban 2, y de ahí, como te digo, ese carrusel, llegas al partido con Binacional y lo ganas, y vienes a Huancayo vas a Huancayo, perdón, con la expectativa de que si ganas te quedas, y al final que peleas por ti. O sea, el resultado que tú obtengas te da o no te da la permanencia, o sea, peleas por ti. Nosotros, lo bueno en las últimas quizás 3 fechas era que dependíamos de nosotros. O sea, si nosotros ganábamos, no íbamos a depender de nadie más, ¿no? Porque ya esa dependencia de que no, que tenga que perder, depende de otros resultados. Y pasa también este problema con el tema de los puntos, de que a Comercio le quitan y a las 6 de la tarde o 5:30 le dan. Ese es todo un tema, ¿no? Porque, claro, vas a jugar por mantenerte en la categoría y horas antes te dicen, le han quitado los puntos a tu rival directo, entonces ya automáticamente, sin jugar, ya mantienes la categoría. Y eso hace que naturalmente te relajes psicológicamente. Y con todas las cosas que suelen pasar acá, por eso no es bueno fiarse. Y después, un rato antes, te dicen, pum, de nuevo, no, ahora sí le damos los puntos y tienes que... Claro, porque al final no es lo mismo jugar un partido sabiendo de que ya estás... Así es, ¿no? Es otra presión, ya te quedaste en primera división y que juegas más tranquilo a jugar, a ganar, porque si no ganas, el que está ahí... Así es. También y nosotros jugábamos en ese momento ya a ganar o ganar. ¿Por qué? Porque a Comercio le habían quitado 3 puntos, ¿sí? Porque estaba con 33, y luego le devuelven 4, o sea, no le devuelven los 3, sino lo premian y le devuelven 4, entonces te empata en puntaje. Claro. Entonces ya no estás hablando de que, ya mira, si yo pierdo y él pierde, igual seguimos, sino de que si yo pierdo y él pierde, nos vamos a un partido. Si nosotros empatamos y ellos ganan, nos vamos. O sea, entonces ya juegas con eso y juegas en una plaza difícil como lo es Huancayo, o sea, no es sencillo. Claro. Fuimos una semana antes, que te comenté, o sea, ese intento de aclimatación y tal, que se nos parecía, no, que mira, que esto, o sea, es todo un tema, pero al final sales y lo único que te queda es ganar o ganar, y gracias se dio los resultados, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia para ti, o sea, de todo ese estrés? Porque claro, llegas y tienes que defender hasta pelear en la última fecha la permanencia. Es bastante complicado porque te hace pensar muchas veces de que inclusive el trabajo que uno realiza no ha sido suficiente, ¿no? O sea, de que te quizás, hace dudar ahí. Exacto, no dudar, pero sí emocionalmente sientes parte de la culpa de todo lo que está pasando. Por eso sí hice esto, no hice esto, hubiera podido hacer esto más, entonces te hace pensar de que quizás pudiste haber dado un poco más,
¿no? Fuera de que quizás hiciste lo mejor, pero te hace dudar de que quizás pudiste dar más para que esto no pasara. Al final los resultados se dan, ¿no? Y quizás no es una culpa directa en nosotros, pero sí somos responsables de velar por la salud de los jugadores, de que estén lo mejor posible para que puedan rendir. Y ¿no? bueno, es importante asumir las responsabilidades, pero de hecho a mí cuando empezaba profesionalmente creo que asumía más responsabilidad de la que me correspondía. Es decir, digamos, y hay que entender que es un trabajo conjunto, es un trabajo en equipo y bueno, uno no puede hacer todo porque además no sabe de todo y no tiene el tiempo para hacer de todo, ¿no? ¿Y cómo eran las intensidades, las emociones? Mira, hubo ahí un momento en el cual pasamos de estar alegres porque le habían quitado puntos a Comercio y que quizás esto, pero también cierta duda porque no te confiabas, porque ya sabías cómo esto puede cambiar. Entonces, en la tarde estabas un poco preocupado porque ya no tenía 33 sino ahora tenía 34. Y después quizás salía otra resolución en la que quizás te quitaban puntos. Entonces no sabes cómo se maneja eso. O sea, claro, 2 días antes de un partido. Entonces, nosotros íbamos con la convicción de ganar. Yo creo que la comunicación, el grupo como tal, estaba unido. Porque eso se presta a desenfocar. ¿Cómo lo manejaron ahí? Mira, yo creo que hemos tenido un grupo fuerte. ¿Ya? Fuerte porque fuera de que han habido algunas diferencias internas, el grupo siempre se ha mantenido en la convicción de salvar la categoría. Ya, como te dije en un momento, si bien es cierto peleabas, pero quizás ese pelear el campeonato era lo que te iba a dar salvarte de la categoría, me dejo entender. Sí, y no había en el camino, porque a veces pasa algunos elementos que tiraban para atrás. Sí, de todas maneras siempre hay, o sea, ¿no? En el grupo, por ahí que yo no lo he escuchado, ¿sí? Yo he tenido mucha comunicación con muchos jugadores, gran parte de mi tiempo inclusive la pasaba con los jugadores, porque el simple hecho de ya estar atendiendo a alguien te da pie a que tú empieces a conversar, claro, ¿no? Entonces, por ahí que emocionalmente intentaba dar ánimo de, no, mira, esto de acá vamos a ganar, va a pasar esto, o sea, vamos a intentarlo, o sea, no hemos perdido. Y justamente una de las personas con las que yo me abrazo en esta salvada es con el arquero Medina, porque para mí Medina había hecho una excelente campaña, o sea, había tapado un montón. Y en el partido de Huánuco pasamos por un momento de emoción fuerte en el cual nos frustramos y yo le digo, nos vamos a salvar, o sea, por lo que hemos hecho nos vamos a salvar, ¿no? Y es emotivo porque por ahí que ya entra un poco el tema emocional, ¿no? Claro. De que digo, mira, ¿sabes qué? Nos vamos a salvar. Entonces ves a un jugador frustrado, quizás por los resultados y tal, ¿no? Y ya pasa por un tema emocional, ¿no? Y en realidad te hace abrirte al grupo y generar cierto sentimiento hacia las personas que están ahí, porque más o menos son con los que lidias todos los días. Claro. ¿no? Al final somos seres humanos y está dentro de... Están todos inmersos, parte de este proceso, efectivamente. En toda esta interacción se generan relaciones humanas que hacen que se conecten y se fortalezcan esos vínculos y que también muchas veces, si son sanos, ayudan a la consecución del objetivo, ¿no? Y si bien es cierto, no ganamos nada, ¿no? Porque hubo gente que criticó y dijo, oye, no hemos ganado nada, ¿por qué celebran? En realidad se celebra el hecho de poder haber peleado hasta el final algo que quizás en la apertura ya se veía un poco impensado. O sea, claro, remontas quizás 10, 11 puntos que... Sí, es un montón. Que es complicado, porque también... Y se celebra, no descender, ¿no? Nadie quiere descender, o sea, es bastante... Es una alegría bastante estresante, ¿no? Y mira, en este año me ha tocado pasar por diferentes cosas, diferentes emociones que en realidad el simple hecho o sea, yo considero el hecho de salvar un descenso, o sea, algo que lo voy a recordar con bastante alegría, ¿no? Claro. Porque y en la última fecha, porque no es lo mismo salvarlo 2, 3 fechas antes. Exacto, que tener que salvarlo en la última fecha, sí, y encima en condiciones
que quizás no son tan favorables hacia ti, o sea, estás de visita, en altura, contra un equipo difícil. Sí. Entonces, es un mérito, ¿no? Es un mérito los puntos que desestabiliza. Es un mérito desde el jugador más representativo hasta el utilero o la persona que apoya, ¿no? O sea, todos cumplen una función y todos son parte del mérito grupal que se obtiene, ¿no? En este caso, el haber salvado, porque también juegas con que hacia este año ya quizás se vienen cosas mejores, porque el club ya terminó de pagar una deuda que tenía, en donde quizás van a haber mayor cantidad de sponsors, en donde van a haber quizás nuevas personas, y que quizás vas a pelear hacia un torneo, ¿no? Vas a afrontar de otra manera el torneo, y espero que sea bonito toda esta transición, todo este tiempo, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo compaginas esto? Porque también tenías todo tu trabajo en la clínica, ¿no? Estabas en la clínica Delgado. Claro. Por ejemplo, hubo un momento en el que ya tuve que tomar una decisión, porque si bien es cierto, el fútbol es bonito, me gusta, te absorbe mucho. O sea, te absorbe en el sentido de que quizás pierdes fechas importantes por estar con la familia, no hay feriados, ¿sí? No hay fines de semana, porque normalmente los fines de semana son los partidos, claro. Tienes que viajar, a veces comerte horas en bus, de ida y de retorno, no es fácil, ¿no? Llega un momento en el que tuve que tomar una decisión, porque ya el tiempo en el que estaba con el equipo y los viajes que tenía los fines de semana no me permitía poder completar mi horario en la clínica, ¿sí? Entonces fue una decisión no tan sencilla, porque en realidad ya venía de 6-7 meses de estar en la clínica y me sentía cómodo, ¿sí? Me sentía cómodo y pues fue una decisión que tomé, por bienestar de la clínica, porque si bien es cierto, me tenían como terapeuta, pero yo tenía dentro de mis prioridades quizás al equipo y a mi familia, ¿no? Y no tanto a la clínica. Entonces lo pensé bastante, conversé con mi coordinadora, le dije, yo dejo este espacio para que llegue una persona que en realidad pueda cubrirte el horario, porque a veces también a mi coordinadora Milagros le decía, por favor, ayúdame, cámbiame el horario el fin de semana porque tengo que jugar. Entonces, que viajar. Si bien es cierto, me daba muchas facilidades, ya había ciertos comentarios internos que decían, oye, ¿por qué a él le das permisos si en el reglamento está de que no le puedes dar tantos permisos, o que solamente hay un permiso al mes y tal? Entonces, crear ya un conflicto interno no estaba bien, ¿no? Y si yo podía ceder el lugar a que quizás ingrese otra persona que tuviera el tiempo y que pudiera correctamente realizar los tiempos, o sea, no tenía ningún problema, ¿no? Al final... ¿Y te dejaron ir? Con pena, me preguntaron si había alguna posibilidad pero en realidad los fines de semana se me complicaba bastante. Yo trabajaba en la clínica de lunes a sábado de 2 a 8, de 2 de la tarde a 8 de la noche. ¿Sábado? Sábados también. Claro, entonces, se te cruza como todo el partido, si viajas. Esa transición de viernes y sábado, a veces los fines de semana, cuando jugaba el equipo, concentraba un día antes. Sí, claro. Entonces ya se me hacía muy complicado. Tú tendrías que trabajar ahí de lunes a jueves. Era deberle una cantidad de horas. Era impagable ya. Entonces era empezar a deberle una cantidad de horas que no iba a poder asumir. Entonces dije, no, mira, ¿sabes qué? No puedo continuar. Pero de ahí sigues con la clínica del Dr. Cotillo. Claro, pero esto de la clínica del Dr. Cotillo empieza ahora en noviembre, más o menos. Recién, ya. En la transición de noviembre es que ya casi está acabando el campeonato y me pide Luis de que lo ayude con el tema de la coordinación del área de fisioterapia, porque él es traumatólogo, ¿no? Especialista en rodillas y tal, opera rodillas, pero la parte de fisioterapia necesitará pues un filtro, porque ¿quién conoce más de fisioterapia pues que un fisioterapeuta, ¿no? Entonces me dijo, mira, ayúdame con la coordinación de los centros, y por ahí que tienes los tiempos que yo solamente quiero que tú me apoyes con el tema de la coordinación. Los tiempos los manejas tú. Entonces por ahí que en las tardes podía manejar mis tiempos de poder ir. Y ahora en diciembre, que también lo voy a apoyar, que no hay fútbol, porque el fútbol es de enero a noviembre, y de ahí diciembre, chao, porque no hay nada. Entonces, por ahí que en diciembre lo estoy apoyando, en las tardes, en las mañanas, algunos días, y vemos el tema de la coordinación, ¿no? En su centro. Interesante. Y hubo un tiempo en el cual estuve solamente, que fue de
julio, no, agosto. De clínica salgo en septiembre. O sea, septiembre y octubre, que han sido los meses en los que he estado en las mañanas y en las tardes por ahí que hacía algunas otras cosas, atendía a algunos pacientes particulares, veía algunos proyectos, ¿no? ¿Y cómo vas con tus particulares? Lo he dejado, ahora último un poco, me han estado llamando para poder atender a personas, pero lo he dejado un poco. Ahora quizás en diciembre, los martes y jueves, estoy por ahí tratando es un poco de, lo que decías, ¿no? Lo que te absorbe el fútbol. Claro. ¿Y cómo has manejado, bueno, tu tema social, familiar? Ha sido bastante complicado. Justamente el hecho de tomar la decisión si continuar o no continuar incide. Por una parte está la parte económica, ¿no? Que de todas maneras, si tú implicas un conocimiento y un tiempo de dedicación a eso, tiene que estar compensado por un aspecto económico importante, ¿no? Porque si no, ¿de qué estás hablando, no? O sea, no, todo el tiempo, con los años que has dedicado a formarte, estudiar, invertir tiempo, dinero, emociones. Con la familia es complicado porque prácticamente yo trabajaba todo el día, llegaba a mi casa prácticamente a dormir porque ni siquiera almorzaba o cenaba ahí, o sea, llegaba a dormir, al día siguiente levantarme temprano para llegar al entrenamiento y los fines de semana los partidos que estaban en concentración, por ahí que le daba entradas a mi papá para que vaya con mi hermana, ¿sí? O con mi abuelo, entonces, pero era eso. Y cuando habían fechas importantes a veces no podía estar porque, claro, no puedes decir, ¿sabes qué? No voy a viajar hoy día porque, o sea, no, mira. ¿Y cómo lo tomaba tu familia? Lo bueno es que entendía que era parte del trabajo. No, porque es algo nuevo para ellos también, claro, ¿no? En realidad ellos entendían bastante que era parte del trabajo, pero también por ahí que me pedían cierto tiempo de pasar con la familia. Parte de ello es que también septiembre y octubre que salgo de la clínica, paso más tiempo por la tarde con mi familia, ¿no? Con mi mamá, con mis hermanas. Entonces ya tenía ese pequeño espacio de tiempo para poder estar con ellos, ¿no? Y después a nivel social, pues sales muy poco en realidad. Bueno, en particular yo he salido muy poco. Estos meses, esta mitad de año que ha pasado, he sentido que en realidad he tenido pocos compromisos, ¿no? Que quizás antes podía salir más. Claro. Y que ha estado más enfocado al tema de mi trabajo y por ahí el tiempo pequeño que tenía dedicarlo a mi familia, ¿no? ¿Y cómo, digamos, te regulas, descargas todo ese trabajo, toda esa exigencia, todo ese estrés? ¿Tienes algunas estrategias? Hay ciertos momentos en los que cuando hay una carga de estrés alta, intento salir a distraerme, ¿no? Ya sea ir al cine ¿no? O salir a correr. A veces he salido a correr con mi hermana menor también, que le decía, mira, ¿sabes qué? Vamos a correr. Entonces por ahí que te ayuda a liberar un poco, a no pensar ¿no? Pero después ha sido muy difícil, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Me voy a un viaje de vacaciones y tal, porque claro, los espacios de tiempo que te da el fútbol son muy, muy cortos. Sí, no. Inclusive, por ejemplo, ahora tú ves a Cristal, Alianza y Binacional que están peleando el título y que todo su entorno, o sea, todavía continúa trabajando. Y ves a un Alianza que quizás ha estado concentrado. Por la misma U que ha contratado entrenador, el entrenador dijo, empezamos el 18, exacto, ahora tenemos que pasar para el 26, creo, porque los jugadores estaban de vacaciones. Exacto. Porque sí, los tiempos son muy cortos, efectivamente. Y ahora, por ejemplo, yo hoy día me voy a reunir con la dirigencia del Boys y vamos a ver si llegamos a un acuerdo, pero es igual, o sea, la pretemporada quizás comienza ahora en diciembre. Entonces te da un tiempo muy, muy justo, o sea, que empiece el 18, 20 o 22, estás hablando ya de una cercanía muy... que ya está acá a la vuelta. Sí. Y en enero, a fines de enero, ya empieza el campeonato, entonces te da un chance bastante corto de poder trabajar con las personas. Y tú sabes que pues los jugadores pasan por una transición de descanso y que pues se liberan, ¿no? Sí, o sea, claro, también merecen eso, ¿no? Después de que han estado en todo un año en el cual han estado en competencia, pues tienen ese pequeño tiempo en el cual lo disfrutan con su familia, viajando, ¿no? Entonces, por ahí que tenemos que ver también cómo es que llegan hacia la pretemporada, ¿no? Y nada, eso es con respecto a lo que es Boys, ¿no? Después hay otro proyecto que todavía lo estoy manejando, que es quizás la posibilidad de ir al extranjero, que todavía está por ahí en la nube, ¿no? Vamos a ver
Ya sería tu tercera incursión ya. Sería la tercera vez que salga. Pero esta vez sí, si salgo, ya voy decidido a si regresar quizás a generar ya cambios importantes, ¿no? Quizás poder pelear algún puesto en selección o en otro lado en donde en deporte, quizás en el IPD, en algún espacio en donde pueda apoyar y brindar mi conocimiento, ¿no? Pero sí, el salir va por un tema de capacitación y por un tema de trabajo, ¿no? Si es que se da. Sí me gustaría seguir capacitándome más, quizás hacer un par de maestrías más, ¿no? Qué bueno que tengas más oportunidades y sigas viendo de crecer, ¿no? Y el Cristian de ahora, ¿qué le recomendaría al Cristian del pasado? ¿Qué consejos le daría? Paciencia. Antes, bueno, en esta transición, uno que ha ganado experiencia, ¿sí? Ya había estado en fútbol, quizás en España, en fútbol de segunda B, en donde quizás todavía no es semiprofesional, pero ahora paciencia, ¿no? Paciencia para tomar decisiones, paciencia para realizar el trabajo, paciencia con las personas, ¿no? O sea, creo que ya... Bueno, es un excelente consejo, muy interesante porque es algo que nos suele faltar un poco usualmente de jóvenes, ¿no? Y me acuerdo cuando regresaste de la maestría, estabas un poco impaciente porque no se daban las oportunidades laborales que querías o que... Y era lo que conversábamos en el primer podcast, ¿no? Sí. De que no encontraba y que me frustraba y que... Pero ahora, en este año que ha pasado, no ha sido un año malo, ha sido un año donde llegaron oportunidades buenas, en donde obviamente pues pasas un año de experiencias que te sirven un montón. No es lo mismo, como lo habíamos comentado hace un rato, o sea, pelear de mitad de tabla hacia arriba, que sabes que estás bien, que pelear un descenso, ¿no? Donde la carga de estrés ha sido bien alta este año. Entonces son experiencias muy enriquecedoras, ¿no? Fuera del conocimiento que ya tienes, te ayuda a manejar muchas cosas. Y ahora ver todo con bastante calma, con bastante paciencia, que las oportunidades van a llegar en algún momento y seguirán llegando, y para todas las personas que entran a este mundo, ¿no? El mundo del deporte, paciencia, ¿no? Porque en realidad se lidia con muchas cosas. Sí, qué importante eso que mencionas, porque bueno, ya tu esfuerzo te abrieron las oportunidades, pero tu capacidad es la que te ha hecho consolidarte en esos lugares, ¿no? Y claro, has ganado y has aprendido un montón en poco tiempo, el podcast pasado a este. Sí, en realidad ha habido bastante ganancia, tanto de experiencias como personalmente. Siento yo de que no solamente es el conocimiento, porque si bien es cierto fui a hacer la maestría, sigo metiéndome a cursos para seguir capacitándome, es también la calidad de persona, ¿no? O sea, si eres empático, si eres alegre, si puedes llegar a la persona, me dejo entender, o sea, todas esas características personales que también se trabajan, ¿no? Y esa experiencia, como me decía un entrenador, no se compra en la farmacia. Exacto. Entonces es tener las posibilidades, es evaluar, es cuestionar, es desarrollarte, es querer mejorar. Oye, me falta esto, me falta lo otro para seguir creciendo profesionalmente. Y al final, claro, tienes tus herramientas profesionales y partís profesional, pero al final eres una persona que tiene que conectar con la otra persona, como hablamos en un momento, y ganarte su confianza, que no es fácil, ¿no? Alguna vez un jugador me dijo, yo tengo que confiar en ti porque eres psicólogo. Y es difícil, a pesar de que somos parte del staff y que somos personas pedidas por los jugadores, es difícil ganarte su confianza. Y no te la ganas de todo, o sea, es complicado. Sí. Y como te decía en un momento, es fácil perder la confianza. Y en tu rubro yo lo he visto, ¿no? Creían en él y ahí pum, le pasó una lesión, oye, me fregó y él lo debe ser escuchado un montón de veces. Entonces, en el área médica hay mucho
mucho de eso. La psicológica no tanto porque no es tanto visual, pero el otro sí pues lo ves. Oye, ahí está la imagen, mira, está roto, no está roto. Hay muchos, lo que he visto en este año también, y es algo que me da bastante curiosidad, es que hay mucho celo profesional, ¿ya? Y es algo que yo quizás escapo de eso, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, yo tenía jugadores que me decían, mira, yo me voy a ir a atender a tal sitio porque allá me han atendido, porque allá me han visto antes y tal, y porque confío en esa persona. Claro. Entonces yo decía, bueno, si confías en esa persona, está bien, ¿no? Ahora, lo que sí pasa por malestar es de que intentes trabajar con dos personas del mismo rubro a la vez, porque quizás en algún espacio estás trabajando una cosa y la otra persona te puede indicar otra cosa. Entendería que funciona si están si hay coordinando, exacto, ¿no? si hay una coordinación, pero si no, no hay claro. problema. Pero si no, por ahí escapa un poco el tema de decir... ¿Y el celo profesional lo ves solo en tu rubro o en general? Yo creo que es en general. Yo en porque realidad yo también veía eso, que en general. no tomo el celo profesional porque yo considero de que la persona es libre de elegir con quién quiere tratarse y con quién se siente más cómoda. Si yo me gané tu confianza y tú te sientes cómodo trabajando conmigo, está bien porque yo me lo he ganado, ¿no? y porque estoy trabajando bien contigo. Si tú no quieres trabajar conmigo por X motivo o porque no conoces mi trabajo o porque ya confías en otra persona, está bien también. O sea, pero el celo profesional no pasa por el jugador, que es el cliente, sino el celo profesional pasa por el servicio, persona, que a veces, como hemos hablado, tiene la idea, creo yo, equivocada de que el deportista, la persona, el cliente, el profesional es de su propiedad, cuando al final damos un servicio. Exacto. Si te gusta el servicio, lo tomas mientras te guste. El día que deje de gustarte, tomarás otro servicio. Pasado, ¿no? Este año yo he sido bastante condescendiente con ese tipo de cosas, ¿no? He lidiado con jugadores que no se querían tratar conmigo, que hay que ser honestos, o sea, no todos se quieren tratar contigo, claro. ¿no? Y es normal, o sea, ¿no? O hay algunos que decían, mira, ¿sabes qué? Mejor me trato con tal persona o me trato en este sitio porque confío bien, o sea, es algo normal. Pero qué bueno que tengas esa apertura, ¿no? Y normalizarlo, porque también es lo que pasa efectivamente, como tú dices, o sea, hay relación de tiempo, hay confianza. Exacto. Sobre todo cuando además, bueno, ahora recién estás en este club, pero muchas veces hay mucha rotación también de profesionales. Y hay muchas historias también. Oye, este me malogró, este me hizo así, entonces es un ambiente que genera desconfianza y cada uno naturalmente por un instinto de supervivencia trata de cuidarse y de protegerse, ¿no? Sí, es verdad. En mi rubro, en realidad, en el fútbol, he visto muy poco que haya cambios. O sea, es muy difícil de que anualmente, por ejemplo, cambies a un comando médico, ¿no? O sea, normalmente son de larga duración o son de una etapa en la cual pasan quizás años, ¿no? Pero sí he observado que no confían en ese comando y prefieren atenderse por fuera con... Sí ha pasado. Otros, lo ideal es que tú tengas la capacidad, ¿no? Como comando de poder envolver a ese jugador y que él pueda confiar en ti, pero es un proceso, ¿no? de ganancia de pero también hay que entender que, bueno, no le podemos gustar a todo el mundo, nuestra forma, nuestro acercamiento, por X motivos que termina afectando, y bueno, tampoco tenemos que torturarnos por eso, sino simplemente procurar hacer paciencia. Lo mejor. Yo suelo decir, mira, uno lo que puede hacer es procurar ser lo más profesional en su trabajo y obrar de la mejor manera. Ya más que eso, no hay más. Escapa uno, porque a veces queremos controlar más de lo que podemos y no somos tan amables con nosotros mismos en ese proceso, ¿no? Y te estresas, te frustras de la nada, o sea, es mejor dejar ir y tranquilo. Y en un ambiente que tiene mucha movilidad profesional, ¿no? Como es el fútbol. Sí. ¿Y el Cristian del futuro, qué crees que le diría al Cristian de hoy? ¿Qué recomendaciones le daría? Ucha, me agarras ahí, ¿ah? Yo en realidad es mantener y tratar de no... A veces cargas con cosas que te fastidian, ¿no? Y por ejemplo, hacia el futuro, particularmente a mí me gustaría
que ya estar consolidado en mi carrera, ¿no? Ya tratar de manejar. Me gusta mucho, me he dado cuenta que me gusta mucho enseñar, o sea, ¿no? Enseñar o manifestar lo que he aprendido, o sea, no guardármelo, sino ir manifestándolo y si ahí veo a alguien que esté interesado, se lo voy a comentar. Bueno, eso no hemos hablado, pero has estado dando también cursos durante el año, ¿no? Sí, hemos estado por ahí dando algunos cursos de capacitación. ¿De qué has dado? ¿De vendajes? Mira, di un curso de vendaje funcional, ¿sí? De vendaje rígido. Por ahí que he dado algunos cursos de cómo se encontraba la fisioterapia deportiva aquí en el Perú. Ya. ¿No? Porque me interesa mucho. Interesante el estado actual. Me interesan mucho los cambios, ¿no? La vez pasada yo leí un artículo que hablaba sobre, que creo que tú me lo pasaste, en relación a los Juegos Panamericanos que habían habido, que había sido una transición importante, pero que después de eso, ¿qué hay? O sea, invertiste un montón de dinero, hiciste esto, hubo el que escribí con Nathan, exacto, que te pasé. Hubo todo un impacto de marketing, un impacto, pero ¿y qué hay más allá de eso? Sigue habiendo federaciones que no tienen un comando o un staff de trabajo interdisciplinario, ¿sí? O sea, donde no tienes a un médico, un terapeuta, o sea, entonces no solamente es ya pasó esto, hicimos esto, sino que continúa, ¿no? Sí, bueno, es parte un poco de nuestra idiosincrasia, ¿no? De ordenar, organizar, formalizar y son cosas que, bueno, arrastramos, que van más allá, que son más grandes incluso que el deporte mismo. Y ahora, por ejemplo, el Cristian del futuro, el Cristian de hoy, quizás le diría de que no estar en un equipo profesional de fútbol, ¿sí? Es lo más importante, ¿no? Sino quizás tú desde un trabajo en divisiones inferiores puedes hacer quizás mucho más que lo que puedes hacer en un equipo profesional. Bueno, era un sueño que tenías y que has logrado bastante rápido, ¿no? El estar en un equipo, en realidad, un equipo profesional. Justo lo que comentábamos cuando iniciaba el año, el año pasado, te decía de que una de las ideas que yo tengo o una de las metas que quizás tenga es llegar a la selección, ¿no? Y quizás esa sea una meta que tenía en ese tiempo y ahora decir, ¿por qué quizás no abrir algo propio que sea mío y que esas personas que están allá me tengan que buscar a mí, ¿no? Entonces, interesante, por ahí porque, ya además eso está porque además eso está más dentro de tu control. Exacto. Que lo otro no depende solo de ti. O sea, si se da la oportunidad, genial, pero digamos, implica decisiones de X personas que... Claro, y lo que pasa mucho acá en el fútbol de acá de Perú es, no sé si pasará en otros lados, que capaz también puede ser ese, oye mira, es que vas a estar en el primer equipo. Y como que asocian ese endiosamiento de que vas a estar en un primer equipo a un tema de que te pago menos o te pago esto, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ir de la mano, ¿no? O sea, a ver si entendí, o sea, te ponen en el primer equipo, pero por el estatus que vas a tener y te pagan menos por eso. Exacto, o sea, ¿qué es lo que pasa, no? Mira, es vas un a estar problema, aquí, ¿no? pero te pago esto. O sea, yo considero que, por ejemplo, te pongo un monto totalmente imaginario, ¿no? Si yo en un equipo de fútbol profesional estoy en cierta cantidad de valor económico, yo considero de que una selección peruana o un IPD o algo más importante obviamente genera de que tu condición económica tenga que ser muchísimo mayor a. Sí. Y muchas veces no pasa eso, o sea, no pasa eso. Y lidias mucho porque hay muchos profesionales que sí te dicen, ya sabes que yo acepto. Entonces ya aceptó, quizás la calidad de trabajo no sea el mismo, quizás claro, no aceptan los mejores. Entonces, y pasa contigo, ¿no? También. Pasa por ti, ¿no? O sea, mira, yo he visto todo o sea, desde que te conozco, he visto cómo has seguido avanzando, cómo has seguido creciendo, y quizás hoy por hoy, con toda la capacidad, con toda la experiencia y con todo lo que tú tienes, hablar de que alguien te pueda contratar como parte de algún staff es un lujo, ¿no? O sea, es un lujo. Lo que pasa que, claro, hemos hablado varias veces, un poco tiene que ver que hablamos con la etapa de vida, ¿no? También. Entonces, claro,
cosas, cuando yo tenía 25 años no tenía familia, no tenía responsabilidades, me podía dar ciertos lujos. Entonces, ya con la edad que tengo, con 40 años, esposa, hijos, responsabilidades, es diferente, no solo en lo económico, sino en temas de tiempo, y efectivamente todas esas decisiones implican, claro, al final lo traduces en un número que muchos sitios pues no están dispuestos a, exacto. Es que a pagar, y está bien, o sea, es lo que es, porque así se regula el mercado. Entonces, si por ahí no es, bueno, tú puedes generarte, si tienes credibilidad profesional, tú también te puedes generar tu propio trabajo, y un poco como decías, ya no ir tú al sitio, sino que vengan a ti. Pero todo eso implica decisiones, o sea, ganas en unas cosas, pierdes en otras. De repente yo gano más tiempo de calidad de vida con mi familia, con mis hijos, que para mí es muy importante, a costa de repente no vivir esas experiencias como tú tienes de estar con el equipo en esas situaciones. Pero digamos, son decisiones que uno va tomando dependiendo de la etapa de vida. A los 25 tomaba decisiones más abocadas a eso. Ahora priorizo más mi familia. De repente, no sé, pues a los 50, que a mis hijos no me necesiten tanto, ya cambias ahí. de repente regreso. Sí, es parte de crecer, es parte de evolucionar, es parte de los intereses profesionales. Claro. Entonces, y de que se den las oportunidades también, las condiciones, porque a veces me han ofrecido cosas que en verdad el proyecto no me entusiasma, o sé que este proyecto no va a pasar de 2-3 meses, no es sostenible, o no están las personas idóneas, no hay algo planificado. Alguna vez un dirigente me dijo, no, es que tú quieres ganar bien y que esté planificado, ordenado, organizado. O sea, si quiero trabajar bien, no depende de mí. Además, yo puedo ayudar y aportar para la planificación. O sea, lo hacemos, pero tenemos que procurar hacer algo profesional. De hecho, algunas reuniones con dirigentes he dicho, mira, en verdad, si no estamos alineados, ¿para qué vamos a empezar? Nos vamos a casar para divorciarnos. Ya sabemos que no tiene mucho sentido. Por eso es importante conocerse, conectar y estar alineados en los proyectos, en los intereses. Ojalá que en un futuro nos toque trabajar en un equipo juntos. Eso te iba a comentar, o sea, una de las cosas que me gustaría a mí es que antes de que tú dejes de trabajar quizás en psicología, hayamos aportado en algún equipo, ya sea de fútbol, de vóley, de lo que sea, pero que esté relacionado al deporte, que hayamos estado como parte de un comando, ¿no? Sería bonito. Ojalá que se den las condiciones en algún momento para hacer eso, ¿no? Pero nada, todo eso es parte de la idiosincrasia, de cómo uno se maneja. Hay profesionales, como tú dices, también tienen que ver con qué valoración profesional se da uno, ¿no? Porque tú dices, ay, pero mira, fulanito te cobra la mitad, la tercera parte. Mira, yo no puedo hablar de fulanito, yo puedo hablar de lo que yo hago, o cuando te veo a ti, de lo que tú haces. O sea, somos personas que estudiamos un montón, constantemente estamos en cursos, viajamos a congresos, viajamos a cursos, dejamos a la familia. Muchos de esos cursos además son fines de semana. Son cursos muy específicos que además no son nada baratos. Entonces implica toda una serie de inversión. Bueno, este año no sé cuántos cursos me fui a un congreso de Europa, no sé qué, 3-4 cursos de capacitación de fin de semana. Entonces, y uno se capacita constantemente para procurar estar con lo último, pretendiendo brindar el mejor servicio posible dentro de las posibilidades de uno, ¿no? Claro, y que también eso implica una inversión económica, o sea, importante, ¿no? O sea, porque el simple hecho de viajar, estar en capacitación, tenerlo mejorcito o intentar tenerlo mejor para poder brindar lo mejor, implica, ¿no? Son inversiones fuertes. Ahora yo me fui al Congreso Europeo de Psicología del Deporte este año. O sea, para empezar, el Congreso me cobran. Encima, ya no somos países tercermundistas. O sea, que me cobraron como así los países más pudientes. Imagínate, o sea. De ahí en el Congreso, entonces ya fui hasta allá, quería llevar al taller, pum, paga todo el taller. De ahí era en Alemania, tengo que tomar mi vuelo hasta Alemania, tengo que alojarme en Alemania, tengo que estar allá. De ahí otros cursos acá, certificaciones importantes de ahí después me fui a Washington, otra certificación
en mindfulness aplicada al deporte, y ahora estoy llevando una certificación en psicoterapia de MR. Todos esos cursos son caros porque además son para mercados muy chiquitos. Entonces, como si fueran masivos, no sé, pues si es un MBA, ahí a los precios bajan porque es más mayor cantidad de gente, que bueno, que los MBAs tampoco no son muy baratos, no es un buen ejemplo, creo. Pero digamos, son como los libros también, ¿no? Los libros de psicología suelen ser mucho más caros porque no es, digamos, un libro de consumo masivo. Claro. Entonces, por ejemplo, el curso que yo fui a Washington, cupos limitados, éramos 18 personas, creo, ¿no? Entonces, y sí es un esfuerzo, y te das cuenta, porque en el curso que éramos 18 personas, todos eran de Estados Unidos, salvo 3 personas había un británico, ya que había hecho el esfuerzo, pero bueno, es una sociedad más pudiente. Había un africano, que se había hecho un esfuerzazo, porque además la cantidad de horas que se puso en avión, y yo, que soy el primer peruano en tomar ese curso, y el segundo en Sudamérica. Antes había habido un brasilero. Imagínate. Un favor. Pero la idea es procurar brindar el mejor servicio posible, ¿no? Y creo que en esa misma línea estás tú también, ¿no? Porque nos debemos a nuestros clientes. Exacto. Entonces, si tú pretendes darles lo mejor, no puede ser que tú ves que sale lo último y no lo miras. No, pues esto tengo que... Exacto. A veces se me dicen, oye, pero ¿por qué? Pues ya que tanto estudias, ¿no? Tengo que conocer esto, ¿no? Pero si eso no sirve, no sé si no sirve. Si no lo miro, ¿cómo voy a saber que... Exacto, que no lo puedes usar. Que no sirve. A veces digo, no, sí, efectivamente esto no, pero oye, esto, mira, oye, qué paja esto, ¿no? Y lo que hablábamos al inicio de año, ¿no? Del año pasado, que decíamos, hoy en día, por ejemplo, en mi carrera prima bastante el tema de la evidencia científica, ¿no? Uh-huh. Científicamente, que no está mal, está bien. Pero me he dado cuenta de que también hay otra parte en donde es importante la habilidad y que otros factores influyen en la transición de cómo... Es que eso hemos hablado, o sea, la ciencia está bien, pero tampoco podemos irnos al otro lado de hacer solo ciencia. Entonces tiene que haber un equilibrio. Entonces es como que se ha endioseado la ciencia, pero en verdad el científico puede ser una persona que es de escritorio y no tiene un contacto con la realidad del día a día. Nosotros que estamos y pretendemos estar en el campo aplicado, nos alimentamos de la ciencia, que está bien, pero hay que testearla en la realidad. Y la ciencia efectivamente te da todos los marcos teóricos, te da todas las investigaciones, te da todos los datos, pero nunca debemos de olvidar que cada ser humano es único e irrepetible. No por eso tenemos que olvidarnos de conectar con esa persona. Exacto. Y eso es algo que a veces nos olvidamos, a veces se pierde, y por eso tenemos que tener, digamos, un equilibrio, unos entrenamientos paralelos en ambos ámbitos, ¿no? De hecho, en este congreso que te decía, valoraba mucho los dos aspectos. Había solo ciencia y solo aplicado, y había algunos mezclados, y había talleres. Y lo aplicado se basa también en la ciencia, ¿no? Que es algo que también te lo da un poco la experiencia, y vas entendiendo, ¿no? Cosas que a veces no están ni en los libros, ¿no? Entonces sí es muy importante eso, ¿no? ¿Y qué es para ti, Cristian, la maestría? La maestría personal, la maestría profesional. Cuando conversamos nosotros a inicios de año, ¿sí? Te comenté que la maestría había venido por una transición de algo que me pasó, ¿no? Con respecto al tema de deportes, uh-huh. ¿no? Pero esa es la maestría, digamos, de estudios. Cuando me refiero a la maestría personal, profesional, ¿qué es para ti lograr maestría en algo? En la ejecución. ¿Qué es la maestría para ti? Para mí, poder llegar a un punto en el cual yo tenga un conocimiento y una base sólida en la cual pueda empezar a manifestarla y empezar a seguir una línea hacia otras personas que me tomen como una referencia, ¿no? Uh-huh.
Entonces, ¿por qué no, si una persona me toma como una referencia, mostrarle o enseñarle todo lo que quizás manejo y sé? Quizás esa persona lo puede mejorar, ¿no? Porque nosotros siempre estamos en constante cambios y conocimientos. Entonces, si hay algo que tú puedes demostrar hacer y que otra persona lo puede maxificar o mejorar, va a ayudar al crecimiento de. Al final lo que uno busca, creo yo, es el crecimiento en conjunto, porque al final, si bien es cierto, el crecimiento personal importa y bastante, pero creo que esto tiene que ir de la mano con todo lo demás y con todas las personas que están ahí, ¿no? Qué bonito lo que dices, ¿no? Porque al final es lo que dejamos, cómo ayudamos, cómo conectamos. Y la ciencia un poco crece así, o sea, vamos sumando saber, sumando conocimiento para que crezcan nuestras áreas profesionales y en los espacios profesionales, con este caso el fútbol, el deporte, donde nos ubicamos. Muy bien, Cristian. Nada, bueno, un placer conversar contigo, agradecerte que hayas venido para compartir en este espacio. Siempre es un placer hablar contigo y muy contento por tu crecimiento personal, tu crecimiento profesional, y que estoy seguro que esto es solo el principio de todos los éxitos que vas a tener a futuro. Sí, más bien muchas gracias a ti por iniciar este año con este podcast y de nuevo poder haber sido invitado a este espacio. Esperemos que así sea todos los años entonces. No, mentira. De verdad muy agradecido. Ya queda. Somos conscientes de que aquí, particularmente en Perú, se tienen que empezar a demostrar y hacer cambios importantes, y esto va a venir de la mano con las cosas que hagamos y desarrollemos, ¿no? Para generar ese cambio. Agradecido con tu persona por haberme invitado a este espacio y por la comunicación constante que tenemos. Ahí siempre realizamos algunos feedbacks sobre algunas cosas, sobre algunos temas. A veces quizás discrepamos, a veces quizás coincidimos, pero es bonito porque esta relación desde nuestras áreas, que a veces se ven de maneras diferentes, ayuda a que tú conozcas un poco más sobre lo que yo hago, un poco más sobre lo que tú haces, y enriquecernos de eso, ¿no? Y esos intercambios son importantes, nos hacen crecer, ¿no? Espero en realidad que no pase mucho tiempo y que en algún momento podamos coincidir en algún trabajo en donde podamos generar algún cambio importante, en donde podamos manejar ese trabajo interdisciplinario que tanto se necesita y que a nivel mundial pues está empezando a dar resultados, ¿no?